Bienvenidos a En Perspectiva, un espacio de Valor Analytics, donde vamos a entrevistar a diferentes personalidades, comenzando por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros aquí en la sede de Valor Analytics. No, Camila, Andrés, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Para mí es un gusto estar en este medio tan prestigioso. Gobernador, muchísimas gracias. Hablar de diferentes temas que competen precisamente, empezando por el tema de INVAME. Acabamos de tener una encuesta donde usted tiene una alta favorabilidad con una cifra del 61%, que es dentro de las más altas del país. ¿Qué significa esta cifra? ¿Qué representa para usted, teniendo en cuenta también esos retos que se pueden enfrentar desde la gobernación de Antioquia en temas como infraestructura, economía y demás? Camila, Lincoln decía que mm, los políticos siempre teníamos como anhelo superior contar con la estima de los ciudadanos. Así que cuando un resultado de esto sale, pues lo único que uno gana es más compromiso, la obligación de trabajar con mucho más amor, más rigor, más contundencia. Y cuando por alguna razón no sale como uno quisiera, pues es una oportunidad también de reflexionar, de pensar que es necesario corregir y escuchar a la ciudadanía. Este ejercicio demanda una permanente escucha a la ciudadanía. Y eso también obedece a esa presencia que tiene usted en los territorios. Es que Antioquia es como un país metido en 125 municipios y no es posible uno gobernar un territorio como este encerrado en una oficina en Medellín. Yo me la paso realmente 3, 4 días de la semana en las regiones. Siempre vamos a una cosa distinta. Por rutina tenemos todos los martes ir a un consejo de seguridad a las distintas zonas que tiene Antioquia y fuera de eso resultan, digamos, materializaciones que ya se han concretado, que la entrega de una escuela, de un acueducto, un alcantarillado, y siempre es una oportunidad no solo de contagiarse la alegría de mis paisanos en las regiones, sino también de mirar qué cosas más podemos hacer, qué se puede ajustar. Así es, gobernador. Como lo conté al inicio, este espacio en perspectiva de Valor Analytics se construye también con las preguntas de la redacción. En este momento vamos a escuchar una de las preguntas que hace Sebastián Londoño, que es nuestro editor general y que está en Bogotá. Sebastián. Gobernador, ¿cuál es el estado de los grandes proyectos de infraestructura en Antioquia? Por ejemplo, los casos de Pacífico 1, 2 y 3, o la nueva ruta Santuario Caño Alegre, que se volvió a presentar ante la Agencia Nacional de Infraestructura, bueno, y el túnel del Toyo, que también esta semana se le vence su contrato, el que está a cargo del Invías, y que ustedes están pidiendo se le ceda también al departamento de Antioquia. Bueno, Sebastián, muy buenas preguntas. Realmente, sabes que esos tramos que acabas de enunciar son de competencia de la nación. Puntualmente en el último, el del Toyo, que tiene dos componentes, uno que está ya prácticamente finiquitado a cargo del departamento de Antioquia, el distrito de Medellín, y otro que nos tocó asumir en un 50% al departamento, era responsabilidad de la nación no le quiso, no le pudo meter recursos. Y para nosotros evitar que eso se convirtiera en un elefante blanco, que pasáramos de tener una obra icónica que generaría en América Latina un elefante blanco, pues le pedimos a la nación que nos diera el primer contrato, ya lo se dio, nosotros crecimos cerca de 5 puntos porcentuales en ejecución desde el momento en que lo recibimos y precisamente mañana ellos ya tendrían que tomar una decisión y hoy comenzamos a tejer unas mesas de trabajo con el Invías para que ojalá del curso unos 2 meses pudiésemos también, Dios mediante, recibir el segundo sector a su cargo. De esa manera, Antioquia quedaría con la totalidad de la obra. Es muy exigente para nosotros porque nos toca sacar entre este año y el entrante más de 650.000 millones de pesos para terminarlas. A nosotros no nos sobra la plata, es decir, que nos toca escobijar otros sectores, pero lo responsable con Antioquia y con el país es terminar esas obras. Respecto a los otros tramos que enuncias, esos hacen parte bien del Invías o bien de concesiones a través de la ANI y nosotros lo que le hemos dicho al gobierno nacional es también revise unos tramos que ustedes a cargo del Invías no tienen cómo meterle recursos. Por ejemplo, en el Urabá hay una vía muy mala, en muy mal estado que conduce de Coclear Boletes. Hemos pedido también que nos permitan revisar la vía de Santuario a Caño Alegre, a ver si nosotros de pronto podemos meterla en un esquema de concesión o si ellos se la entregan al concesionario
o si ellos de alguna manera le inyectan los recursos que necesitan, la vía que va de la Unión a Sonsón, en fin, hay muchos tramos que requieren una atención urgente y que la nación pues no tiene o no le ha querido poner atención a esos frentes. Gobernador, y con temas relacionados también con infraestructura, ¿cómo avanza el puerto de Urabá? Esos retrasos que ya ha venido teniendo, ¿tienen relación o tienen algo que ver con los retrasos del Toyo precisamente? No, ahí ellos tuvieron dificultades con unos procedimientos ambientales, nosotros nos pusimos muy al frente a ayudar, se contribuyó a superar esa situación y ya pues hoy tuvimos una gran noticia, es que pasó el primer vehículo por el viaducto y por todo el muelle donde van a llegar los buques que le van a conectar a este departamento con el mundo entero y a buena parte de los principales nodos del país con el mundo entero. Así que hoy fue un día de mucha alegría para los antioqueños. Y precisamente antes de llegar acá me mandó el doctor Alberto Velázquez una apreciación de Tomás Carrasquilla, que cuando estaba muriendo decía: Antioquia, Antioquia, a ti nada te quedará grande. Y es, digamos, esas frases que uno escucha y lo llenan de valor para llenarse, como decía Epifanio Mejía, la espalda de imposibles, pero imposibles que cuando uno los logra materializar con la ayuda de todos dan mucha satisfacción. Usted lo dice, es un hito, es algo muy importante y que va mostrando precisamente ese avance. Pero continuamos con las preguntas que realizan nuestros editores, esta vez Andrés Cardona, editor de Valor Analytic, quien también tiene algunas preguntas por realizarle, gobernador. Gobernador, un tema que siempre ha levantado la atención en la opinión pública es la demora en la ampliación y construcción de una segunda terminal y una segunda pista en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. ¿Hay algunas acciones puntuales que se estén implementando para que esto pueda avanzar? Sí, eso es una obra que también es, digamos, del resorte del Gobierno Nacional, concretamente la Agencia Nacional de Infraestructura. Ellos, entiendo, recientemente habilitaron las inversiones para construir rápidamente una segunda terminal, que es como la obra que se requiere con más urgencia. La segunda pista, si no se empieza a trabajar desde ya, cuando la necesitemos va a ser prácticamente imposible consolidarla. Entonces, ahí también es muy importante trabajar y yo esperaría que un próximo gobierno nacional ponga realmente en prioridad esa construcción de la segunda pista. Ya como lo dices, la capacidad, digamos, instalada del aeropuerto está copada y necesita urgentemente avanzar en esos frentes. Nosotros tenemos muy poca maniobra allí, pues prácticamente ninguna, pero sí por lo menos hacemos la vigilancia y estamos permanentemente insistiendo en la necesidad en que eso se ponga en el primer orden de atención. Gobernador, mencionó usted una palabra, un próximo gobierno nacional. ¿Por qué un próximo y cuál es la situación del Estado sobre específicamente este proyecto con este gobierno? Bueno, la verdad es que no solamente este gobierno, sino los dos anteriores le han incumplido a Antioquia con ese propósito, el de la segunda pista al aeropuerto. Incluso se llegó hasta declarar de utilidad pública una extensión bastante grande de tierra para comprar los predios y construir la segunda pista. Fueron más de 400 hectáreas. En el estado, cuando usted declara un predio de utilidad pública, necesariamente tiene que acompañar esa declaratoria de el certificado de disponibilidad presupuestal, es decir, de dónde van a salir los recursos para comprar esas tierras y tienen un plazo perentorio. La nación incumplió sus propias normas y pasaron más de 14 años en que se le había congelado el derecho de propiedad a los ciudadanos propietarios de sus terrenos. Nunca se les compró, pero en el entretanto tampoco nunca se les permitió construir, enajenar sus predios y eso generó muchas dificultades. Entonces, ni el gobierno de Santos compró los predios, ni el gobierno de Duque, y estoy seguro que este infortunadamente tampoco lo va a hacer, así que deberá ser un próximo gobierno el que realmente le ponga atención a ese tema. Bueno, gobernador, estamos ya en el oriente antioqueño precisamente hablando sobre esa región y le quisiera preguntar, porque desde su experiencia que usted tuvo anteriormente como alcalde del municipio de Río Negro y sobre la posibilidad de la conformación de un área metropolitana en el oriente, ¿qué decir respecto a esto? Yo te voy a contar lo que aprendí liderando esa discusión del área metropolitana y un poco lo que pienso hoy. Finalmente creo que
la mejor figura asociativa es la que escojan los ciudadanos y sus dirigentes. Por eso es muy importante que a la gente se le permita decidir si está de acuerdo o no con que su municipio se asocie con otros en esta figura. Las áreas metropolitanas son muy superiores a cualquier otra figura porque son una verdadera estructura supramunicipal en distintos frentes en los que los municipios tienen que obligarse a actuar en conjunto, porque si no, no lo hacen. Digamos, de buena voluntad no lo hacen, que es en los temas de planeación, en los temas ambientales, cuando superan un determinado número de habitantes, en los temas de transporte y en cualquier otro hecho que ellos declaren como un hecho metropolitano. Yo te voy a contar por qué el área serviría en el oriente antioqueño y por qué el municipio menos interesado en que eso tome lugar sería Río Negro, que era lo que yo le explicaba a mis paisanos cuando estaba en la alcaldía. Río Negro se convierte en un aportante neto de recursos, en un financiador neto de esa figura como lo es Medellín aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los demás son receptores netos de recursos, incluso Envigado, que es un municipio rico fiscalmente, es un beneficiario neto de los grandes aportes que hace a esa bolsa el municipio del distrito de Medellín. Y eso ayuda a construir equidad, porque si en el oriente existiera un área metropolitana, incluso yo abogaba en su momento porque fueron los 23 municipios, pues Río Negro podría ayudar a hacer una obra importante en Nariño, en San Luis, etc. Fuera de eso, si uno mira el corredor de la autopista Medellín-Bogotá, todos los municipios tienen usos del suelo diferentes. En uno se puede hacer industria, en otro se puede hacer agricultura, en otros vivienda, en otro equipamiento público, en un mismo corredor. De ahí la necesidad de que exista una sola autoridad de planeación. Y con el transporte ni se diga. Una señora en embarazo, diga usted, de Morguilla, coge un taxi para llegar de urgencia a un centro hospitalario en Río Negro y si un guarda de tránsito en Río Negro le da por quitarle el carro al taxista porque abandonó la ruta, lo puede hacer. Porque morigerar eso pasaría por ir al Ministerio de Transporte, que es la autoridad de transporte, que en el área sería una sola autoridad de transporte y eso es muy importante. Entonces, esos temas, el de la equidad, los temas de planeación, los temas de unicidad en el transporte ambientales, pues serían criterios suficientes desde el punto de vista positivo para aprobar un área. Pero bueno, eso es un mecanismo democrático que por fortuna son los ciudadanos los que tienen la última palabra sobre ese particular. Así es, gobernador. Vamos a continuar hablando y mencionando pues diferentes temáticas para abordar durante esta entrevista y uno de ellos precisamente es los temas de seguridad. Para eso, Sebastián Londoño nos vuelve a hacer la próxima pregunta desde Bogotá. Lo que pasó esta semana en el municipio del Retiro causó alarmas en todo el departamento. ¿Qué medidas concretas se están implementando desde su administración para enfrentar la violencia generada por el Clan del Golfo, el ELN y otras estructuras criminales? El único camino, Sebastián, contra los criminales es combatirlos. Colombia tiene un largo historial muy doloroso de equivocaciones. Casi toda su vida republicana se le ha pasado contemporizando con el crimen y pensando que la paz se construye negociando hoy con un grupo A, mañana con el B, pasado mañana con el C. Nosotros creemos en Antioquia que la paz se impone con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales. Entonces, por eso nos hemos embarcado en, digamos, medidas tan difíciles de sacar adelante, pero que tenemos toda la convicción acerca de su bondad como la tasa de seguridad. Primero porque tal vez lo más valioso que tenemos en nuestra democracia, además de nuestra gente, es quienes, como colombianos, decidieron hacer un sacrificio ocasional y dedicarse a ser soldados y policías. A esas personas les asiste mucho valor y nosotros necesitamos darle los mecanismos, los medios de dignidad para que vivan adecuadamente, para que tengan el equipamiento necesario, la tecnología, la protección necesaria, la capacidad de fuego y puedan desplegar de la mejor manera ese ardor por el cumplimiento de sus funciones que tienen en su corazón para combatir el crimen, el delito y proteger a los ciudadanos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho desde la administración es liderar mucho el tema de la seguridad, tratar de mantener al tope ese ánimo de nuestros soldados y policías con inversiones locativas que mejoren su dignidad, con infraestructura, con logística, con comunicaciones, con tecnología que sea un buen complemento al pie de fuerza que está más reducido hoy que hace unos años.
de tal suerte que ellos puedan cumplir de la mejor manera su quehacer misional. Ya hemos visto lo que pasa cuando se contemporiza con el crimen. Usted actúa de manera ingenua con los criminales y ellos se le encaraman. Y ellos así posen unos de insurgentes, otros de contrainsurgentes. El único propósito que tienen es el de explotar unas rentas criminales. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión, microtráfico, etc. Gobernador, ahora cambiando a temas macroeconómicos y fiscales, hace poco avanzó la aprobación de firmas para el referendo de autonomía fiscal, el mismo del que usted habló cuando era candidato y que ahora se convirtió en un hecho. Denos más detalles sobre esta propuesta, en qué consiste y qué sucederá con el departamento de Antioquia y otros departamentos si se llega a aprobar esta iniciativa. Bueno, este proceso que fue asumido por un grupo de ciudadanos muy valientes que le recogieron al mismo más de 3.300.000 firmas, de las cuales 2.200.000 fueron válidas, ya comienza a surtir su siguiente trámite, que es en el Congreso de la República. El Congreso de la República decidirá finalmente si convoca elecciones o no para que los ciudadanos puedan propinar un cambio constitucional tan potente, tan sencillo, pero de tanto calado como el siguiente, y es que los tributos de renta y de patrimonio pasen a ser de la nación, a ser de los departamentos en su conjunto. Eso implicaría, primero, honrar la promesa de descentralización de la Constitución del 91, que dijo los departamentos y municipios deberían tener cerca de la mitad de los ingresos corrientes de la nación para cumplir sus funciones. Hoy estamos en el 23%. Y segundo, implicaría además que cada departamento y cada municipio de Colombia doble sus ingresos respecto a lo que hoy recibe a través del sistema de transferencias. Y eso es muy importante porque los municipios se quedaron sin con qué atender y los departamentos sobre todo las necesidades de su gente y las exigencias del territorio. Así que todo lo que le quiebre el espinazo a la descentralización, lo que acerque, digamos, la elección de los ciudadanos con la mejor procura de desarrollo de su territorio, lo que a su vez habilita mayor fiscalización, una mayor veeduría, un adelgazamiento indefectiblemente que tendrá que tomar lugar del nivel central, que es ineficiente, corrupto, burocratizado, es algo a lo que debemos apostarle todos los colombianos. ¿Pudiera ampliarnos un poco en qué consiste la propuesta de descentralización fiscal y cuáles son estos desencuentros que ha tenido con el gobierno Petro sobre esta propuesta? Nosotros, Andrés, siempre hemos sabido que Colombia es un país bastante centralizado, yo diría fastidiosamente centralista, pero nunca nos había preocupado tanto como ahora, porque lo que hemos visto es que casi que arbitrariamente se toman decisiones que aporrean mucho a las regiones. Y la riqueza del país no se genera en el Palacio de Nariño, la riqueza del país se genera en todos los rincones de esta patria. Entonces, es muy importante que esa riqueza devuelvan en una porción importante a donde se originó, no toda, porque distinto a lo que dice el presidente Petro, esto no es un referendo egoísta. Les voy a poner solamente un ejemplo. Antioquia le tributa a la nación por distintos conceptos cerca de 40 billones de pesos. Eso fue más o menos el dato de 2023. En ese mismo año recibió por el Sistema General de Participaciones cerca de 6 billones de pesos. No solo el departamento, sino sus 125 municipios en suma, todos 6 billones de pesos. Si se aprobara el referendo, todos recibiríamos 11 billones de pesos en Antioquia. Bogotá le tributa 70 billones de pesos. Bogotá recibe del SGP 4 billones de pesos, pero si se aprueba el referendo recibiría 10. Entonces, no recibimos ni Bogotá ni Antioquia ni el Valle todo lo que tributamos, solo una pequeña porción. El resto, ¿a dónde se va? A una gran bolsa para que la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico colombiano, pues también puedan doblar los recursos respecto a lo que reciben a través del Sistema General de Participaciones. Gobernador, recursos que son muy importantes para enfrentar diferentes situaciones, sobre todo, por ejemplo, en el tema hospitalario. Una de las noticias recientes es la crisis que están enfrentando los hospitales, especialmente del departamento de Antioquia. ¿Cómo desde el gobierno también, desde su gobernación, enfrentar esto? ¿Qué decir? Y cómo también se le da la cara a una solución a esto. Mira, Camila, este país es tan fastidiosamente centralista que las rentas que solían ser de los departamentos para atender los temas de salud se las terminamos cediendo
a la nación y la nación nos autoriza, aún siendo rentas propias, en qué lo podemos utilizar. Entonces, si yo tengo un excedente, como lo tuvimos el año pasado, para ayudarle a los hospitales a superar su crisis fiscal y financiera, tengo que ir a pedirle permiso al ministerio para que me permita rescatar mis hospitales. De ese tamaño es el centralismo que nosotros tenemos. Así que, claro, no hay un burócrata en Bogotá, por cualificado que sea, que sepa más de lo que pasa en Antioquia que cualquiera de mis compañeros de gobierno o de los funcionarios de carrera de la administración departamental en los distintos órdenes. Eso no pasa por una cosa muy básica, y es porque, claro, el estudio, la academia da una perspectiva importante, pero cuando usted vive un problema, cuando usted escucha a un ciudadano, cuando usted escucha el gerente de un hospital, de un municipio afectado en infraestructura, en carencias de equipamientos necesarios para dar capacidad resolutiva en ese hospital, usted es ahí cuando realmente aprende. La política es muy aleccionadora porque lo obliga a uno a hablar con la gente, y tal vez la mejor forma de aprender es escuchar a los demás. Entonces, la descentralización tiene esa gran bondad. Cuando se aplica efectivamente, pues se obliga a que las soluciones se generen en el territorio, muchas veces emanadas de la misma practicidad de los ciudadanos, pero si no tiene cómo financiarse, pues eso va a seguir siendo un saludo a la bandera. Entonces, por eso esta propuesta del referendo nos genera mucha ilusión, porque es un mecanismo para profundizar la descentralización, que es una promesa hasta ahora incumplida de la Constitución del 91. Teniendo en cuenta estos avances, gobernador, que nos cuenta sobre el proyecto de referendo que usted ha impulsado, ¿cuáles son unos tiempos estimados para que la población o los ciudadanos colombianos puedan entrar a aprobar esta decisión mediante el voto popular? Pues Andrés, digamos que eso podría, dependiendo, eso va con mensaje de urgencia al Congreso. Si el Congreso lo evacúa muy rápido y la Corte también, pues el último trimestre de este año podrían estar convocando a los colombianos a referirse sobre ese particular, a definir sobre ese tema, sino en el primer trimestre del año entrante. Yo esperaría que el Congreso pudiera realmente permitirle a los colombianos decidir sobre un tema que es tan antiguo como la República de Colombia misma, porque si ustedes se remontan a las discusiones históricas del nacimiento de Colombia como república, siempre ha estado en escena la discusión entre centralismo versus federalismo u otra forma de, digamos, de organización del Estado. Así que es muy importante que los ciudadanos, ahora que tienen la oportunidad de definir esa discusión, de dirimirla, lo puedan hacer, y no que sea algo que siga concentrado en manos de los políticos o de los académicos. Bueno, gobernador, para finalizar ya y finalizando esta entrevista, yo quería preguntarle en temas de reactivación. Vimos que lanzaron un nuevo programa, se trata del programa Turbina de Créditos. Este programa, contemos un poco más a quién va dirigido, en qué consiste. Camila, nosotros hemos creído en que el papel del Estado en el desarrollo económico debe ser uno solamente orientado a corregir fallas del mercado, cuando hay un bien público, cuando hay una externalidad, cuando hay un mercado incompleto. En el mercado de crédito hay, digamos, una falla del mercado porque hay recursos que no llegan ni a las personas ni a los sectores a los que debe llegar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con los recursos que nos autorizó la Asamblea para combatir el hambre, creamos un cupo de crédito importante con el Banco Agrario. Nosotros pusimos cerca de 51.000 millones de pesos, y eso que va a permitir que ellos puedan llevar cerca de $500 millones de pesos en crédito a pequeños y medianos productores para la producción, comercialización o transformación de alimentos. Fuera de eso, para combatir el gota a gota, con el Fondo Nacional de Garantías metimos cerca de 5.000 millones de pesos para que ellos pudieran cubrir, digamos, mayores riesgos y prestarle, digamos, a unas tasas de interés más baratas a los originadores de crédito, bancarios o no bancarios, y darle una oportunidad distinta a los ciudadanos a tener que padecer no un pagadiario, sino, como dicen ellos, un paga siempre, ¿cierto? Entonces, eso también ha sido muy potente, porque de cuenta de eso se han colocado ya más o menos 40.000 millones de pesos en pequeños montos para familias o ciudadanos antioqueños que, si no fuera por eso, hubiesen quedado en manos de un gota a gota. Y el IDEA
se va a quedar con los excedentes del año pasado y va a comenzar a compensar tasa o a compensar capital para prestar, digamos, a los municipios en la provisión de bienes públicos a tasas de interés mucho más baratas que las que podrían encontrar ellos en el mercado de los municipios o con el mismo FINDETER, a fin de que hagan placa huella, que hagan mejoramientos de vivienda, mejoramientos de infraestructura educativa o de saneamiento básico, es decir, las obras más importantes que requiere sacar un alcalde, pero en lugar de ser Alivere más 4, Alivere menos 1 o Alivere plano. Entonces, eso va a hacer, digamos, movilizar mucho el crédito para los entes territoriales y en consecuencia ellos van a poder construir más y mejores bienes públicos que indefectiblemente tendrán que sentirse en un buen desempeño en la economía. ¿Disponible durante este 2025? ¿Tiene recursos ya aprobados para los próximos años? Con eso nosotros podríamos estar garantizando que entre este año y el otro se le puedan colocar a los entes territoriales hasta 1 billón de pesos en crédito adicional, que sería muy importante. Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia, en perspectiva con Valor Analytic. Nuevamente, gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes.